Estimados hermanos, tengan muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un nuevo día y damos gratitud a nuestro Dios por sus múltiples bendiciones y porque en esta mañana nuevamente nosotros podemos entrar a las Sagradas Escrituras y poder extraer una palabra de vida, palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos para cada uno de nosotros a través de este Evangelio según San Mateo. Vamos a ir allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 30 y 31. Vamos a dar lectura ahí a esos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces se llegó a él mucha gente que traía consigo lisiados, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, andar a los lisiados y ver a los ciegos, y alababan al Dios de Israel. Es un gozo, como les decía, en esta mañana poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos, de todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo aquí en la tierra en su permanencia de su ministerio. Más de 2/3 fueron curaciones. Además hizo curaciones en masa en varias ocasiones y también de manera individual. Por ejemplo, los leprosos fueron sanados de a uno y en grupos también. Por otro lado, podemos señalar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que tanto su mente, sus emociones y sus sentimientos de nuestro Señor eran movidos siempre por su inmenso amor y por su espíritu compasivo de nuestro Padre Celestial. Además, él siempre andaba en el tiempo de Dios, en el tiempo de su Padre, y estaba centrado completamente en la voluntad de su Padre Celestial. Nuestro Señor, su ministerio se cumplía sobre todo a través de 3 facetas importantes. Uno era la predicación de la palabra, la siguiente era la enseñanza de la palabra de Dios, y por supuesto su enseñanza era sumamente extraordinaria. Las expresiones de la gente eran que nunca habían escuchado tantas maravillas a través de la boca de una persona. Y solamente esas maravillas, palabras de vida eterna, se encuentran, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Pero la tercera área del ministerio de Jesús era la sanidad física y emocional. Y él ocupó una buena parte de su ministerio justamente para esta área. Así que creo que con mucha sinceridad, estimados hermanos, que nadie se atrevería a decir que nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo malgastando su tiempo. Nadie podría decir esto, porque solamente de él se podría decir, como lo manifestó la gente en Marcos 7:37, dice ahí la palabra de Dios que se maravillaban de nuestro Señor Jesucristo y ellos lo expresaban así de esta manera: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora, en el pasaje que di lectura en Mateo capítulo 15, verso 30, dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quisiera preguntarles, hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, en realidad, si alguna vez cuando leyeron este pasaje de la palabra de Dios, se hicieron alguna pregunta, reflexionaron justamente sobre esta parte del versículo que quiero hacer la interrogante. ¿Alguna vez pensaron en la palabra manco que está escrito ahí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que es ¿qué cosa será ser una persona manco o manca? Fíjense, cuando se trata de la salvación, cuando se trata de si vamos a llegar a alcanzar la vida eterna y de llegar al cielo, dice la Biblia en Mateo 9,
versículo 43 y 44, dice lo siguiente la palabra de Dios: si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor que entres a la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno. Entonces, una persona que es manco o manca, hay un concepto también en el diccionario acerca de estas personas que viven en esa calidad de vida. El manco o manca es a alguien a quien le falta un brazo o una mano o dos brazos o dos manos o incluso solo antebrazos, que los tienen inutilizados. Y algunas veces nosotros hemos visto y hemos conocido a través de muchas informaciones que gente que va a una guerra a pelear por su patria muchas veces regresan así, volvieron mancos de una guerra. Ahora la Biblia, vemos aquí, amados hermanos, que trata sobre esta situación importante de estas personas. Y la sanidad de una persona así en realidad viene a ser algo también pero muy especial cuando nos señala aquí la palabra de Dios acerca de esto. Ahora, la Biblia declara al final del versículo 30, y lo sanó, nos dice la palabra de Dios, y lo sanó. ¿Pueden ver ustedes eso? Aquello fue algo inusual, en realidad fue algo asombroso, extraordinario y muy especial. El verso 31, por eso dice allí las Sagradas Escrituras en Mateo 15, el versículo 31 dice: de manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, andar a los lisiados y ver a los ciegos. Y luego dice: alababan al Dios de Israel, alababan al Dios Todopoderoso, porque nunca habían visto algo tan grande, tan maravilloso con respecto a ese tipo de sanidades. Es interesante ver esto, por eso les hacía esta interrogante. ¿Alguna vez pensaron, alguna vez estamos leyendo las Sagradas Escrituras, los milagros que Jesús hacía, las sanidades que en las cuales Jesús se manifestaba, y hablamos de los ciegos, hablamos de los mudos, hablamos de estas personas? He visto a un mudo hablar, escuché el testimonio de un hermano que fue levantado de su silla de ruedas, gracias a Dios. Pero la sanidad de un manco creo que es algo muy singular y por supuesto muy especial, que puede ocurrir también no solamente con ese tipo de miembros, sino incluso puede ser la formación de una córnea en la vista, puede ser que alguien haya perdido hasta el globo ocular, pero en esa cuenca que queda el Señor puede hacer un trabajo formativo y hacer una vista, un ojo ahí. Gracias a Dios por lo que estas personas estaban viendo. Fue algo extraordinario, como les decía. Por eso la Biblia dice de una manera sencilla pero categórica: y lo sanó. Y en el verso 31, a los mancos sanos, dice ahí. De pronto entonces un milagro formativo ocurrió, y esa mano, ese brazo o ese antebrazo comenzó a formarse, comenzó a crearse nuevamente en ese mismo instante. Venas, arterias, músculos, tendones y piel fueron formados en ese momento. Esta clase de milagros, amados hermanos, tuvieron lugar siempre en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y causaban, por supuesto, un abrumador asombro. ¿Es que habrá algo que nuestro Señor no pueda hacer? Por supuesto que nosotros diríamos de una manera contundente: Él todo lo puede. Pues no hay nada que sea imposible verdaderamente para Él. Gracias, Señor, oh Jehová, porque tenemos un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios misericordioso. Y podríamos expresar también en esta mañana: en verdad no hay nadie como tú, Padre amado. No hay nadie como tú, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro hacedor. Como el Salmo 139 nos señala allí en la bendita palabra de Dios, cuando nos dice que aún en el vientre de nuestra madre, nuestro Dios nos iba formando y nos iba haciendo allí, entretejiendo todos nuestros músculos y tendones. Fíjense, estimados hermanos, lo maravilloso que es nuestro Dios, lo todopoderoso que Él es, hermanos.
Así que para Dios no hay nada imposible. Que Dios nos ayude, nos fortalezca y que esto que nosotros miramos y vemos en la bendita palabra de Dios, sin dudar, por supuesto, nosotros viendo todas las maravillas que el Señor hace, hará también y ha hecho en el pasado, en todos los seres humanos. Es algo grandioso, tenemos un Dios sanador, un Dios que nos ama, un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ese es nuestro verdadero Señor, nuestro sanador, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, quien siempre obraba para bendición y cumplir, por supuesto, un propósito para esas personas en esta vida. Que Dios, estimados hermanos, nos bendiga ricamente y que esta palabra siga penetrando siempre en nuestros corazones, refrescando nuestra vida allí en nuestro ser interior para ir adquiriendo cada vez más confianza, más fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama. Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, tengamos la confianza grande en Él. En el nombre bendito de Jesús, les deseo un día maravilloso. Que Dios les ayude y les fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.